Buen día, Héctor. Bueno, vamos a iniciar las teorías del día de hoy. Vamos a empezar con el tema de alteraciones en el crecimiento y vamos a hablar de hipotiroidismo congénito y adquirido. Y en la siguiente hora vamos a hablar de diabetes mellitus, pero específicamente de una de las emergencias que es la cetoacidosis diabética, que es una de las cosas que ustedes van a ver dentro de su formación en su último año, cuando transiten haciendo el internado. Entonces voy a pasar a compartir la primera exposición. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se puede ver, doctor. Correcto, lo estoy poniendo en modo pantalla completa para que la podamos visualizar mejor todos. Y entonces vamos a iniciar con este tema de hipotiroidismo, que es muy importante para el entendimiento de una de las patologías relativamente frecuentes en nuestra condición y que se refiere básicamente a la deficiencia relativa o absoluta de hormonas tiroideas para poder cumplir con las demandas metabólicas de nuestro organismo. Como hablamos de hipotiroidismo congénito, tenemos que referirnos a cómo ha estado completándose la maduración del eje en la gestación. Y un punto importante es ver en qué momento ese eje ya es activo en el feto. ¿Por qué? Porque algunas de las patologías que puedan afectar desde el momento intrauterino pudieran ya, si es dependiente de la acción del eje funcional del propio feto, podrían ya dar signología al momento del nacimiento. Muy bien, entonces así ustedes pueden tener ahí la edad de gestación o la expresión en semanas de gestación del feto para los momentos de aparición de los hechos funcionales hipotalámico-hipofisiarios. Así, por ejemplo, alrededor de las 12 semanas ya tenemos síntesis tanto de la hormona estimulante de la tirotropina como de la tirotropina. Sin embargo, esas acciones solamente son en ese momento paracrinas, quiere decir todavía no tienen una función endocrina. La primera función endocrina, que es la respuesta de la tirotropina al estímulo por la hormona estimulante de la tirotropina, se ubica entre las 20 y 24 semanas. Por eso es que ya hay que tener cuidado en la evaluación cuando hablemos de prematuros de extremado bajo peso. Y luego ya la aparición de la inhibición por T3 de la síntesis y liberación de TSH, lo que viene a ser el ir integrando todo el eje, se da alrededor de las 26 semanas. Quiere decir que entre las 24 y 26 semanas ya tenemos una acción importante para determinar que el eje funcional en el feto está activo. Nos estamos refiriendo a hipotálamo hipófiso tiroideo. Un importante dato también es la inhibición por dopamina de la secreción de TSH que se da luego de las 40 semanas, y eso es importante de interpretación cuando la acción recibida por la madre puede haber traspasado la barrera para la acción sobre el feto. Pero en cambio ya en la vida postnatal, sí ya la inhibición puede darse en el propio feto, especialmente en aquellos que requieren atención de unidades de cuidado intensivo. En la propia glándula tiroides, la síntesis de tiroglobulina, el atrapamiento de yoduro y la síntesis ya de T4 se van dando desde la 7ª hasta la 10ª semana, pero lo mismo, en ese momento las actividades son actividades paracrinas, paracelulares, mientras que a partir de las 20 semanas, cuando ya hay sensibilidad a la TSH, ya tenemos, por supuesto, la activación del eje a nivel del feto, que ya tiene una autorregulación alrededor del nacimiento. Por eso es importante, van a entenderlo ustedes cuando hablemos de la parte del tamizaje. Otro hecho importante a tener en cuenta es la interacción madre-feto a través de la unidad feto-placentaria y cómo se comporta
también respecto a las condiciones de la madre, porque ustedes saben, madres hipotiroideas pueden afectar parcialmente el desarrollo del feto porque las necesidades que hay de T4 y T3 en algún momento, cuando todavía el feto no es capaz de producir ni tampoco de mantener una autorregulación, se dan en la vida intrauterina y por lo tanto dependen de la madre. Entonces así deficiencias en la madre pueden afectar el desarrollo del feto. Y también el uso de algunas drogas. Por ejemplo, ahí tenemos al propiltiuracilo, el metimazol, el yodo, que son drogas antitiroideas, por decirlo, que también usadas en la madre pueden pasar y afectar el desarrollo del niño. Y esto especialmente en madres que tienen hipertiroidismo o que pueden haber utilizado sustancias yodadas en gran cantidad porque pueden haber sido sometidas a procedimientos. Finalmente, algunas drogas como el litio y el propanolol también, especialmente en madres psiquiátricas o madres que tienen patología cardiovascular, pudieran afectar la síntesis final de la conversión de T4 a T3 y eso también dar una expresión de hipotiroidismo transitorio en los niños. Este otro dato que les pongo acá en una gráfica que hace una comparación de la tirotropina y la expresión de sus niveles alrededor de las horas post-nacimiento son importantes para que lo tengamos en cuenta al momento de la interpretación del tamizaje, porque esta hormona, la tirotropina, es la utilizada en nuestro esquema nacional de tamizaje para hipotiroidismo congénito. Dentro de las 5 patologías que se suele detectar a través del tamizaje, una de ellas es la tirotropina como parte de la evaluación del hipotiroidismo congénito. Entonces miren ustedes que hay un descenso progresivo en las primeras horas y que recién se va haciendo estable y más o menos permanente entre las 24 y 36 horas. Y eso es vital para tenerlo en cuenta cuando hacemos la interpretación del momento de la toma de muestra. Esto simplemente es para explicarle un poco los niveles en los cuales se pudiera ver afectada la síntesis parcial o total de la hormona tiroidea. Entonces, así tenemos, por ejemplo, una alteración a nivel de la adenohipófisis, por supuesto, va a llevar a una alteración en la secreción de la tirotropina y por lo tanto no la estimulación de la glándula tiroidea, llevando a un hipotiroidismo que se le denomina ahora, junto con la alteración de la hormona estimulante de la tirotropina, a ambas se les denomina ahora como hipotiroidismo central, antiguamente llamados hipotiroidismo secundario e hipotiroidismo terciario. Mientras que las otras, cuando ya hay alteración a nivel de la glándula tiroidea, hablamos de hipotiroidismo congénito primario. Cuando hay una deficiencia enzimática en la síntesis también que hace la glándula tiroides, también se llama primaria, pero ya tiene una condición hereditaria. ¿Cuáles son las causas de hipotiroidismo congénito que más conocemos? El más frecuente es el hipotiroidismo primario y de causa permanente, que son aquellas que nos preocupan porque van a llevar a un problema de alteración que si no se trata adecuadamente es muy riesgoso para su vida futura. Así tenemos entonces que las más frecuentes de las presentaciones de hipotiroidismo primario permanente son las disgenesias tiroideas. Ahí están la ausencia de la glándula tiroides, la presencia de la glándula tiroides fuera del lugar habitual de formación, la ectopia tiroidea, o la falta del desarrollo de la glándula conocida como hipoplasia tiroidea. También les había mencionado que puede existir dishormonogénesis tiroidea familiar, quiere decir la falta de síntesis. ¿Por qué? Porque hay un gen que dificulta la codificación para la formación de la hormona tiroidea. También está y fue parte importante en nuestro medio el bocio endémico y cretinismo, que gracias a Dios ya no lo tenemos en el medio, o si se presenta es muy, muy, muy raro. Y finalmente, como les pusimos ahí, la exposición materna al yodo radiactivo después de las 10 semanas de gestación. Pero también el hipotiroidismo primario puede ser transitorio, quiere decir que es reversible, lo cual no significa que no pueda en algún momento requerir tratamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, el uso de antitiroideos por la madre, la exposición de la madre al yodo, los anticuerpos maternos si es que la madre es portadora de la tiroiditis autoinmune, también conocida como enfermedad de Hashimoto, la deficiencia de yodo, que como les dije fue un problema importante para nosotros,
Y finalmente también en aquellos pacientes que sufren de nefrosis congénita, una entidad muy rara, pero que si la encuentran deben siempre sospechar que puede cursar con hipotiroidismo. En el hipotiroidismo transitorio, de las causas también que pueden provocar dishomonogénesis, quiere decir, falta de la síntesis puede ser por defectos de oxidación, que pudiera ser por alteración farmacológica, o también en niños como el síndrome de Down, donde pueden tener temporalmente una alteración, aunque también lo pueden hacer en forma permanente. En caso de los terciarios o centrales, secundarios y terciarios, conocidos ahora como hipotiroidismo central, estos ya pueden tener relaciones hereditarias. Aquí generalmente hay una historia familiar que nos habla de deficiencias aisladas, tanto de la hormona estimulante del tiroides como de la hormona, la tirotropina. Entonces, ambas, tanto la estimulante de la tirotropina como la propia tirotropina, cuando no están en suficiente cantidad, van a estimular muy poco, pero la glándula tiroides de todas maneras va a tener algo de producción, lo cual la hace menos lesiva al desarrollo del sistema nervioso central. La deficiencia de hormonas hipotalámicas múltiples, como son las deficiencias de línea media, como son el hipopituitarismo, suelen ya tener también historia familiar o presentaciones muy raras. Muy bien. Como ya hemos visto y les señalé al principio, una condición importante como el hipotiroidismo congénito hace indispensable que tenga un diagnóstico precoz. Por eso es que en junio del 2019 una resolución ministerial del Ministerio de Salud, valga la redundancia, aprobó la norma técnica para el tamizaje neonatal de varias enfermedades y dentro de ellas el hipotiroidismo congénito. En este anexo de la guía de procedimiento para la toma de muestras se señala el tamizaje neonatal a realizarlo en sangre capilar tomada del talón. Un dato que aquí les debe servir porque es bueno que ustedes no solamente lo conozcan académicamente, sino que cuando roten por neonatología vean cuándo se toma la muestra, porque la mala toma de muestra también puede llevar a una mala interpretación del resultado. Pero también algunas cosas para evitar una lesión en el niño. Entonces, jamás tomar la muestra de sangre capilar de talón en el centro del talón, porque en esa zona, que es la zona del espolón, es una zona inervada y importante y podrían provocar un daño en esa zona. Por lo tanto, siempre en las zonas laterales del talón. Eso es parte de la técnica de la toma. Tener en cuenta que se hace sobre un papel filtro que por lo general tiene 6 casilleros, los cuales la gota debe llenar el casillero, no sobrepasarlo ni tampoco ser muy escasa, porque si no al momento del desecamiento y de la toma de muestra, la cantidad pudiera ser insuficiente o pudiera ser tan exagerada que no permita una buena lectura. Algunas condiciones del recién nacido y el tipo de recién nacido son importantes para ver lo de los criterios de toma de muestra. Entonces, en recién nacido a término y o posttérmino que no presenta ninguna lesión, el criterio de toma de muestra debe ser a partir de las 48 horas de vida, según la norma. Pero ahora, si ustedes ya han rotado por neonatología o han tenido la oportunidad de conversar con neonatólogos, ya les habrán conversado ellos que la toma de muestra se hace entre las 24 y 48 horas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más la llamada alta temprana o alta precoz. Entonces, el alta precoz de la madre generalmente se da entre las 24 y 48 horas de haber nacido, del parto, y por lo tanto el niño en ese tiempo es que se le toma. Así que a partir de las 48 horas de vida es la norma, pero no el hecho habitual. Si el recién nacido es prematuro o tuvo bajo peso o ha sido producto de embarazo múltiple, se va a tomar a partir de las 48 horas de vida y aquí dice retamizaje a los 15 días de tomada la primera muestra. Aquí también un hecho práctico. Si en el niño hay sospecha de tener hipotiroidismo dentro de los 15 días de la primera evaluación, no se toma tamizaje, se toma prueba venosa central.
En cuanto a un recién nacido enfermo o en unidades de atención neonatal, UCIs neonatales, debe ser tomado a partir de las 48 horas de vida y si el niño permanece en esa condición, debe ser retamizado a los 15 días. A eso sí debe hacerse un nuevo tamizaje porque la interpretación de las pruebas centrales puede hablar de un hipotiroideo enfermo y ya es de un llamado eutiroideo enfermo y ya es otra interpretación. Los recién nacidos que por alguna razón, por ejemplo, una isoinmunización o algo, vayan a requerir transfusión y están en condiciones enfermos o críticos, la muestra siempre debe ser tomada previa a la transfusión. Este esquema, algoritmo que se los estoy colocando aquí para la detección precoz del hipotiroidismo, modificado de la referencia bibliográfica que está señalada en la parte baja, es importante para que más o menos nosotros tengamos en cuenta los valores que vamos a obtener de TSH y la interpretación que le vamos a dar. En algunas comunidades europeas o asiáticas, ellos pueden tomar TSH y T4 y la interpretación puede ser de otra forma, pero en este caso que nosotros usamos solo TSH, vamos a hacerlo a partir de este algoritmo. Si encontramos una prueba de talón a las 48 horas, que es lo más frecuente en niños que no están enfermos, que han nacido en momento de un niño a término o post-término, vamos a decir que si un TSH es mayor de 10 mililitros por miliunidades por litro, definitivamente a la semana de vida debe hacerse un estudio en sangre venosa para determinar TSH y T4 libre. Por lo general, las otras cosas como tiroglobulina, anticuerpos antitiroideos o medición de ioduria, no la hacemos en forma habitual. Pudiera hacerse cuando ya hacemos una evaluación especializada, pero siendo prácticos y en la clínica, básicamente lo que se hace es TSH y T4 libre confirmatorio. Quiere decir, vamos a señalar que ese TSH mayor de 10 realmente se debía a que hay una deficiencia en la secreción también de la tetraiodotironina, o sea, de la T4 en su forma libre. Si la prueba de talón es mayor de 7, pero menor de 10, se repite la prueba de talón según nuestra norma en 15 días, según forma práctica a la semana. Y ahora luego ya les voy a explicar por qué. El TSH, luego de repetida la prueba de talón, es entre 7 y 10, entonces debe pasar también a estudio de sangre venosa central antes de completar la segunda semana de vida. Si la prueba de talón a las 48 horas es menor de 7, se considerará normal y por lo tanto negativo. Cuando hacemos el estudio en sangre venosa confirmatoria, si el TSH es mayor de 10 y el T4 es libre, es normal, vamos a asumirlo como hipotiroidismo transitorio o hipotiroidismo subclínico. Pero en ambos casos vamos a iniciar tratamiento y luego veremos la parte de evolución. Si en la prueba confirmatoria es menor de 7 y el T4 libre es normal, asumimos que la prueba que se tomó capilar fue un falso positivo y por lo tanto no haremos ninguna otra cosa que su control de crecimiento y desarrollo. Si el valor vuelve a salir entre 7 y 10 y el T4 libre es normal, lo que se va a valorar es un nuevo control a la semana para hacer la posibilidad de inicio de tratamiento. Ahora, como los tamizajes cada vez son más frecuentes, entonces nos vamos a someter a algunos hallazgos que son los diagnósticos tardíos de hipotiroidismo primario en programas de tamizaje. Quiere decir, aquellos que pueden habernos salido medios dudosos y después confirmarlos. Hipotiroidismo transitorio por exposición a yodo, como ya les decía, esa es una posibilidad. Problemas en tamizajes con el T4-TSH. La mala toma de muestra que es importante. La supresión de la TSH por agentes farmacológicos que puede haber impedido ver un valor real. Recuerden que no estamos midiendo T4, solo TSH en el tamizaje.
Los anticuerpos al receptor de TSH maternos que habíamos conversado en aquellas madres que tienen enfermedades autoinmunes que están relacionadas con patología tiroidea, el transporte de la tiroxina materno-fetal en casos donde el hipotiroidismo es muy leve, y aquí eso a veces causa confusión, la transfusión sanguínea al recién nacido afectado, o un hipotiroidismo adquirido de inicio que es extremadamente raro, pero que puede presentarse en niños que han tenido exposición a anticuerpos y que también han desarrollado anticuerpos contra su propia tiroides. El diagnóstico diferencial entre el hipotiroidismo permanente y el hipotiroidismo transitorio es casi 2 o 3 veces en posibilidades, por lo tanto el hipotiroidismo permanente es de lejos más frecuente. Lo que yo les estoy poniendo de incidencia entre paréntesis ahí es lo que dice la literatura mundial. Sin embargo, ya en nuestro país se está desarrollando cierta experiencia porque el tamizaje ya se está haciendo hace algunos años con mayor frecuencia y en algunas instituciones como el Instituto Materno Perinatal ya se viene aplicando casi más allá de 10 años. Por lo tanto, para nosotros, la incidencia más o menos se encuentra entre 1 por 1250 a 1 por 1500, lo cual nos hace más frecuente que en las poblaciones, lo que señala la literatura mundial como promedio. ¿Y a qué se podría deber? Se podría deber a la historia que hemos tenido previa de nosotros de deficiencia de yodo en nuestra población, o podría deberse también a que hay una cierta predisposición medioambiental que nos ha predispuesto a esa condición. La verdad que son suposiciones, pero definitivamente tenemos mayor frecuencia que otros países. Como ya les había mencionado, aquí está la frecuencia de presentación. La digenesia tiroidea es la causa más frecuente del hipotiroidismo permanente, mientras que la exposición materno-fetal a yoduro es la que es más frecuente en el hipotiroidismo transitorio. ¿Esto por qué? Porque muchas veces ahora ya se está limitando, ya no se usa tan frecuentemente. Apenas nací, el recién nacido aparecía, se usaba grandes cantidades de alcohol yodado, y eso era un problema para la lectura posterior de la interpretación del tamizaje. Las otras patologías que ya habíamos conversado están señaladas ahí con menor frecuencia. Entonces, cuando tenemos la elevación de la TSH, hablamos del hipotiroidismo subclínico o hipertirotropinemia neonatal transitoria, y aquí están los llamados falsos positivos, pero lo vamos a considerar hipotiroidismo congénito hasta que demostremos lo contrario. Quiere decir, el retamizaje o la prueba en sangre venosa central antes de señalar que era un hecho transitorio. Como pueden ver ahí en la imagen, la prueba del tamizaje talón, pueden ver ustedes la muestra de sangre está en la zona lateral del talón. Ahí ven ustedes el papel filtrante donde están marcados los círculos para poner las gotas de sangre, y deben ser ocupadas todas y luego dejar al medio ambiente para que se sequen y luego poderlo transportar a los laboratorios donde se hace la lectura. Lo que se pregunta acá, ¿tratamos o no tratamos el hipotiroidismo congénito transitorio? Cuando consideramos que esta transitoriedad debe tener una evolución y seguimiento luego de seguir teniendo pruebas venosas centrales que siguen señalando la condición de hipertirotropinemia, lo más importante es considerar el tratamiento. ¿Por qué? Porque las alteraciones en el desarrollo psicomotor pueden ser después letales si es que no hemos actuado en forma rápida. Entonces aquí, por ejemplo, se dice niños con hipotiroidismo congénito transitorio de 1 a 3 meses de duración que no iniciaron tratamiento a los 9 años de edad tenían una pérdida media de 10 puntos en su coeficiente intelectual respecto a sus pares. La bibliografía es la que está señalada abajo. Y también que los efectos directos e independientes de la TSH en la remodelación ósea y en las alteraciones posteriores como consecuencia de un hipotiroidismo subclínico o hipertirotropinemia no tratada también han sido observados, y pueden ver ustedes la revisión que hizo ese hallazgo señalada abajo. El cuadro clínico sería una cosa que no esperaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para esperar que haya un problema con signología, porque cuando ya vemos signología clínica, por lo general es tarde.
Entonces, por eso es la importancia del tamizaje en un niño que no presenta ningún síntoma. Los niños que pueden nacer con signos clínicos ya presentes son aquellos que por lo general tienen ausencia de la glándula tiroides, o sea, atiriosis. Lo más importante, diríamos, es el retardo del desarrollo psicomotor en un niño con hipotiroidismo congénito. Sin embargo, la evaluación del desarrollo psicomotor, la evaluación neurológica en el niño en el primer mes es una de las cosas más difíciles de hacer, y hasta personas con gran experiencia tienen ciertas dificultades para poder evaluar el desarrollo psicomotor en un niño en el primer mes de vida. Entonces, por lo general, cuando ya vemos una alteración del desarrollo psicomotor, también ya es tarde. Y aquí aprovechar para decirles que el hipotiroidismo congénito es una de las causas de retardo mental prevenible, porque si actuamos a tiempo, no vamos a tener ese problema. Respecto al crecimiento, es fundamental la disminución de su velocidad de crecimiento. Entonces, por favor, por eso les he dicho a los que están haciendo a veces práctica conmigo, vean mucho la progresión de la curva de crecimiento. Hay una gran tendencia en el personal de salud que cuando ve que la curva de crecimiento comienza a disminuir, primero, mientras que esté dentro de los rangos normales, no se preocupan porque creen que está bien. No, basta que haya una curva descendente para uno sospechar que hay una alteración en el crecimiento. Y segundo, siempre tenemos la tendencia a decir es desnutrición, desnutrición, desnutrición. No, está bien que evaluemos antropométricamente la nutrición, pero en los cambios producidos en las velocidades de crecimiento, tanto estatural como ponderal o la relación peso-talla, no necesariamente son a una causa nutricional per se, sino a una deficiencia nutricional secundaria a un problema de fondo. Y eso es lo que ocurre en el hipotiroidismo congénito. Cuando vemos a este niño que está aquí señalado con todo el cuadro clínico, hernia umbilical, posición hipotónica, facies mixedematosas, una lengua grande, etcétera. Cuando vemos este tipo de niños que ya es tarde, ya pasó todo esto. Y aquí probablemente le recuperemos el aspecto físico, le recuperemos el crecimiento en gran parte, pero el daño neurológico no lo vamos a volver a reparar. Así que las expresiones clínicas no deberíamos esperarlas, pero si las vemos, todas aquellas no son otra cosa que expresión de la falta de la hormona tiroidea en su momento importante para poder haber evitado estos cambios. Entonces, la presencia de fontanelas amplias, ¿por qué se da? Porque las fontanelas van produciendo su cierre por la actividad a nivel del tejido conectivo. Esas fibras elásticas que se van viendo en fibrosas y finalmente se van osificando para el cierre, no se dan. ¿Por qué? Porque el proceso está enlentecido. La piel que tiene un cambio precoz en el recién nacido, que cambia entre 5 y 7 días, no cambia. ¿Por qué? Porque también está enlentecido el proceso de la maduración de los queratonocitos hasta la parte superior. Y entonces, como no hay remodelación, la vamos a encontrar la piel áspera, seca, etc. La hernia umbilical está presente. ¿Por qué? Porque igual un tejido conectivo que debió fibrosarse para provocar cierre no lo puede hacer porque la presión intraabdominal provoca su explosión. Tenemos macroglosia. ¿Por qué? Porque la síntesis del tejido intersticial que debe provocar su rápida remoción, que es ese mixedema, provoca acumulación en los tejidos conectivos laxos. ¿Como qué? Como los párpados, la zona facial, la lengua, y tenemos que las facies mixedematosas. Igual, los procesos de la síntesis y conversión de la hemoglobina para verse pasado transformación no lo hace, y por lo tanto hay acumulación de bilirrubina. Si hay una bilirrubina, especialmente la bilirrubina no conjugada, que por el proceso de ausencia de hormona tiroidea no puede ser conjugada rápidamente y provoca acumulación, llevándonos a que hay ictericia. Y así van a aparecer más síntomas y signos que nosotros podemos ir valorando, teniendo en cuenta que los procesos metabólicos han sido enlentecidos. Si los encontramos en forma tardía, como son esos casos de las tiroides ectópicas que dan manifestaciones muy tardías, lo podemos observar en niños ya en partes de más años. Estos niños por lo general no han tenido afección de su desarrollo del sistema nervioso central porque la glándula tiroides ectópica cumplió su rol en los primeros años de vida.
Sin embargo, cuando llegan a la etapa preescolar, comienzan a presentar síntomas como retardo del crecimiento, tendencia al sobrepeso y eso. Y cuando hacemos la valoración, uno de los hallazgos más importantes es la edad ósea que está detenida, como este caso de una edad ósea de un niño de 4 años, que la edad ósea pertenece a un niño de 1 año y medio. Cuando nosotros le damos el tratamiento con levotiroxina y provocamos la recuperación de crecimiento, ese término de catch-up que les había señalado cuando hablamos de crecimiento, miren ustedes lo retardado que estaba el crecimiento, en este caso del niño, hay un incremento, pero no llega a sus valores normales por lo tardío. Miren este niño, la condición en la que estaba, macroglosia, y si ustedes pueden, no sé la resolución que tenga mi máquina para que ustedes la puedan ver, pero este niño estaba ictérico. O sea, condiciones como esas son las que no debemos volver a tener si es que impulsamos el tamizaje neonatal. Más tardío también en estos pacientes no tratados con hipotiroidismo congénito es las alteraciones maxilofaciales y dentro de ellas también la composición odontológica. Por eso insisto mucho con ustedes que aprendan lo que es o a reconocer cómo es el brote y cambio dentario de diente deciduo a diente caduco para que puedan hacer una interpretación. En este niño, miren ustedes, todo está acumulado. ¿Por qué? Porque no hay el recambio. ¿Por qué no hay el recambio? Porque todo se ha enlentecido. Y entonces tenemos acá la suma de dientes caducos y deciduos todos a la vez, y lo que vemos en la parte externa son dientes hipoplásicos que no han desarrollado adecuadamente. Influyen en el pronóstico de estos niños. Primero, el inicio del tratamiento precoz, que debe ser a los 13 días de vida. O sea, quiere decir culminando la segunda semana de vida. Segundo, la dosis de levotiroxina. ¿Cuánto le voy a dar y el momento en que se lo voy a dar? Tercero, la severidad. No va a ser lo mismo en un niño que tiene una tiroides ectópica que en un niño que tiene ausencia de la glándula tiroides. La otra es el nivel de T4 al diagnóstico. Cuando el nivel de T4 al diagnóstico venoso central, ese confirmatorio que les he estado hablando, que se hace a la semana o a las 2 semanas de vida como más tardío, lo encontramos que el valor es muy suprimido, la etiología del hipotiroidismo congénito por lo general está relacionado con su severidad. La edad ósea al diagnóstico. Y aquí es importante señalarles que en el recién nacido, si bien tomamos edad ósea en el pie y por lo general el pie izquierdo, a veces su interpretación no es tan buena. Entonces nos valemos de una radiografía de la zona del fémur, digamos de la rodilla, porque vemos la zona distal del fémur y observamos ahí la presencia del núcleo de osificación llamado núcleo de Beclar. Si ese núcleo está ausente, tengan pues así la seguridad de que el problema es severo porque puede tener arteriosis. Otros factores que influyen son el estado socioeconómico. Personas con un estado socioeconómico muy bajo, por lo general también tienen muy bajo nivel educativo y a veces no entienden la necesidad del mantenimiento del tratamiento. Entonces inician tratamiento, el niño está yendo un poco bien y luego ¿qué pasa? Que van a la comunidad y en la comunidad le dicen, ¿cómo a un niño tan pequeño le vas a dar hormonas? Porque la gente en el vulgo entiende que hormonas es lo mismo para todo. Se la retiran y después estamos viendo a los niños con las consecuencias que no deberíamos ver. Esta también es parte de la norma técnica que les mencioné, porque es importante que conozcan que tenemos una norma técnica nacional y que ustedes van a tener que cumplir. Y aquí tenemos una aproximación de las dosis en microgramos, no miligramos, de microgramos por kilo por día de levotiroxina, dependiendo las edades. Entonces, generalmente al diagnóstico es entre 10 a 15 microgramos por kilo por día, entre los 3 a 6 meses 8 a 10 y 6 a 12 meses 6 a 8. Aquí lo que se está sobreentendiendo es que el niño ya inició tratamiento y está continuando. Situación particular es cuando el diagnóstico se hace tardío, a los 3 meses, 6 meses o al año. Y en aquellos casos sí esta norma ya no se sigue. O sea, no piensen que si porque lo diagnostican a los 3 a 6 meses le van a dar 8 a 10 y si los inician entre 6 a 12 le van a dar 6 a 8. No, este es siguiendo un curso normal de un niño que fue diagnosticado a esto y conforme va avanzando en la edad ustedes le van disminuyendo. Sin embargo, si hablamos de un diagnóstico tardío hay que tener mucho cuidado en la dosis y la forma de administración. ¿Por qué? Porque ese niño puede tener un mixedema importante
y al momento de darle una dosis completa de la hormona tiroidea podrían provocarle insuficiencia cardíaca. Así que eso es una de las cosas que no queremos. Muy bien. Hasta aquí sus preguntas, por favor. Unos 3 minutos para responderle sus preguntas y pasar a hipotiroidismo adquirido. Doctor, buenos días. Buenos días, dígame. ¿Y esa dosis que se le da de levotiroxina afecta en algo si el niño es desnutrido o prematuro? No, pero además, recuerden, si un niño es prematuro, van a tener que verificar bien que estemos hablando de hipotiroidismo y no de un pseudo hipotiroidismo que sea diagnosticado por tamizaje. O sea, tendremos que haberlo confirmado. Y si lo confirmamos, lo vamos a ajustar por kilo de peso. Ahora, ese prematuro tiene patología cardíaca, ese prematuro tiene alguna condición especial. Si hubiera alguna de esas condiciones especiales, entonces sí vamos a tener que hacer algún cambio en el tratamiento. Ese ya es un manejo de la especialidad. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, por favor, voy a pasar a compartirles la otra parte. Un minutito, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, doctor. Gracias. Ya. Entonces, el hipotiroidismo adquirido, como vieron ustedes en la lámina anterior, pudiera presentarse extraordinariamente raro desde el momento de nacimiento, pero lo más frecuente de las patologías que vamos a revisar es que el hipotiroidismo adquirido se presenta por lo general desde el momento de la escolaridad. Hay varias causas. Por ejemplo, el hipotiroidismo adquirido de tipo primario, la tiroiditis autoinmune de lejos es la más frecuente. Ustedes probablemente la han escuchado con el nombre de Hashimoto, la deficiencia de yodo, que era importante en nuestro medio, la tiroiditis aguda o supurada, la tiroiditis inducida por exceso de yodo, drogas que inducen hipotiroidismo o el hipotiroidismo posablativo, quiere decir luego de darle yodo por alguna otra condición, como puede haber sido en una persona que tuvo enfermedad de Graves previamente. También hay el hipotiroidismo adquirido de tipo central, compromiso hipoficiario o compromiso hipotalámico. Y hay otras consideraciones especiales como son el hipotiroidismo subclínico, la resistencia a la tirotropina, la resistencia a la propia hormona tiroidea, que es extremadamente rara, pero que se presenta, el síndrome del eutiroideo enfermo, que se ve básicamente en unidades de trauma shock, de unidades de cuidados intensivos, etc. Y finalmente la deficiencia de tiroglobulina o de la hormona transportadora de la globina. El diagnóstico diferencial del hipotiroidismo juvenil, o también conocido como tiroides autoinmune, lo vamos a señalar aquí. Primero, entonces, la tiroides autoinmune tiene dos formas de presentación. La clásica que ustedes deben haber escuchado, que es la que se presenta con bocio, que es la tiroiditis de Hashimoto, y la tiroiditis atrófica, que es aquella que va sin bocio, pero provoca mixedema. ¿Qué quiere decir? Niños con retardo de crecimiento, un poco hinchaditos, etc. Hay que diferenciarla de las anormalidades congénitas, la tiroides ectópica, y acá yo les he puesto una imagen porque esto sucede y ustedes que después ven pacientes terminan haciendo cosas que no debemos o alguien hace cosas que no debe. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes, esta es la tiroides situada en la base de la lengua. ¿Qué es lo que pasa con estos niños muchas veces? Que son derivados al cirujano de cabeza y cuello porque tiene un tumor de base de lengua. Van, se lo sacan y inmediatamente lo vuelven hipotiroideo, porque esta glándula ha estado cumpliendo todavía alguna labor.
Al quitárselo, lo vuelven hipotiroideo en ese momento. Los errores innatos de la hormonogénesis tiroidea también es otra cosa que hay que tenerla en el diagnóstico diferencial. La deficiencia de yodo, dependiendo de dónde viene, historia nutricional, etc. El uso de drogas, como los antitiroideos, que ya lo vengo señalando, como también mencionamos al inicio con el de la clase el litio o algunos anticonvulsivantes. Bociógenos, esto se ve, por ejemplo, más en Centroamérica, que tienen mucho a consumir este tipo de alimentos, y ellos suelen hacer este tipo de patologías. No es muy frecuente en nuestro medio. Y finalmente, ahí hay una miscelánea en la cual, dentro de la que podríamos destacar la histiocytosis X, por ejemplo, que siempre hay que tenerla presente. Cada vez que tengan un paciente con histiocytosis X, sospechen alteración de la función tiroidea. Esta es la sinonimia entonces de la tiroiditis autoinmune, la tiroides de Hashimoto o forma bociógena, la atrófica o mixedema primario, o la parte histológica que la califica como tiroiditis linfocítica crónica. Yo aquí les muestro un trabajo de investigación hecho por nosotros para que un poco la realidad de un centro grande como es el Instituto Nacional de Salud del Niño, que es un centro de referencia para estos problemas, para que más o menos vean la forma de presentación en la que solemos encontrar a los niños con tiroiditis autoinmune. De lejos son más frecuentes en las mujeres. La edad de diagnóstico es en edad escolar, más o menos en promedio acá 9 años, desde 3 hasta 15.5 en esta población estudiada. Pueden encontrar ustedes en algunas otras que le van a decir de 5 a 12. Va a depender mucho de las experiencias de cada centro. Por lo general se presenta en la época peripuberal, o sea, niños que están por empezar la pubertad o niños que ya están en estadio puberal, pero generalmente en sus estadios iniciales. Son más raros ya en los finales, pero también se presenta. Suele haber una historia familiar de patología tiroidea, pero a veces no se encuentra, por ejemplo acá en el 33% de los casos, pero a veces no se encuentra la historia. ¿Por qué? Porque la familia a veces no le hace caso a eso o se lo achaca a cualquier otra cosa y no ha sabido que ha tenido esta patología. La historia familiar de otras enfermedades autoinmunes, pero vuelvo a decir, muchas veces la población no tiene conocimiento de enfermedades autoinmunes y no la señala de esa forma. Los antecedentes en el niño de patología autoinmune o atópica asociada se da en 1 de cada 3 pacientes. El tiempo promedio desde que la enfermedad se inició hasta el momento en que es diagnosticado para esta experiencia de nosotros fue 10 meses, para la mayoría de la literatura es 1 año, y se identifica más rápidamente en los que presentan bocio y más tardíamente en los que no presentan bocio. Puede presentarse también el bocio en forma nodular, y aquí sí hay que hacer una diferenciación por el riesgo de neoplasia. Ahí sí hay que tener cuidado. Y cuando se hace el estudio hormonal de estos chicos que vienen con tiroiditis autoinmune, recuerden, tiroiditis autoinmune no es otra cosa que una alteración inflamatoria de la glándula tiroides producto de la acción de anticuerpos propios de la persona. Y entonces puede ser que altere la función tiroidea o puede que no la altere. Como acá estamos en el tema de hipotiroidismo ahora, quiere decir cuando ya está en su forma subclínica o establecida, son los que tienen mayor porcentaje. Entonces quiere decir, cuando nosotros diagnosticamos a un niño con tiroiditis autoinmune, por lo general 1 de 2 ya tiene signos de hipotiroidismo establecido. Y más o menos 3 de cada 4 tienen o esa forma o subclínica. Mientras que una cuarta parte son eutiroideos y muy rara vez se presentan en su forma tirotoxicóxica, quiere decir con hipertiroidismo, que puede ser clínico como es establecido o subclínico. Son las formas iniciales, son los que más raramente se detectan. Aquí, en nuestra experiencia, he puesto aquí más o menos la condición en la que está y su progresión. Y este dato es importante porque cuando ustedes encuentren un niño con tiroiditis autoinmune, que además ya está con hipotiroidismo, quiere decir TSH alta con T4 libre disminuido, y este niño tiene hipotiroidismo establecido, se va a mantener por lo general siempre en hipotiroidismo, o sea, no se va a recuperar. Ese es el 100% de los casos que generalmente ocurre. No digo que este es para nuestra experiencia, para esta población que hemos visto acá, pero pudiera presentarse que pudieran remitir, pero los que más remiten son los que han tenido hipotiroidismo en su forma subclínica. De ellos sí muestran recuperación
un buen porcentaje de niños. Por lo general, entonces, pueden debutar asintomático con concentración sérica de T4 libre dentro de los límites normales y TSH ligeramente elevada. Este hipotiroidismo subclínico, y lo he puesto esta diapositiva porque sí también quiero hacer aquí un hincapié que es importante. Cuando ustedes tienen un niño gordito, hay una tendencia a todo gordito echarle la culpa a la tiroides. Recuerden que la gran mayoría de gorditos con un crecimiento normal en cuanto a su estatura no tienen problema de tiroides, sino de tragoides. Esos niños no tienen hipotiroidismo, pero como estamos a veces condicionados, le pedimos sus hormonas tiroideas y encontramos esto: una T4 libre normal y un TSH ligeramente elevado, y suácate, le clavamos el diagnóstico de hipotiroidismo. No, los niños con obesidad suelen tener la TSH ligeramente elevada. Entonces, ellos no entran al diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Si encontramos a un niño que su crecimiento no está del todo bueno, algo nos está llamando la razón, entonces sí pongámosles este diagnóstico de hipotiroidismo subclínico y vigilémoslo. ¿Por qué? Porque pudiera estar en la progresión. Quiere decir que posteriormente podría presentar el cuadro clásico de hipotiroidismo adquirido. Su prevalencia más o menos es del 2% de la patología pediátrica. En niños más pequeños es cuando más se presenta, ya lo mencionamos, pero ahí en neonatología suele usarse más el término de hipertirotropinemia transitoria o hipertirotropinemia evolutiva, mientras que cuando se presenta en niños mayorcitos de edad preescolar para adelante ya se usa el término de hipotiroidismo subclínico. Debemos sospecharlo en quiénes. En niños con diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus se asocia a este problema de la tiroides autoinmune, entonces cuando lo encontramos ya sabemos que puede ser parte evolutiva. Lo mismo en patologías genéticas como el síndrome de Down o Turner, o también en las patologías autoinmunes de tipo reumatológica como la artritis reumatoide o la enfermedad celíaca, que es muy rara en nuestro medio. También hay que tener presente en chicos asintomáticos pero con historia familiar de patología tiroidea. La abuela tuvo hipotiroidismo adquirido, la madre la tiene, la tía la tiene y ahora la hija comienza a sospechar, le toman la muestra y sale TSH un poco elevado, T4 libre normal. Hay que seguirla porque probablemente esté yendo al mismo proceso de sus antecesores. Si hay bocio, alteración de la velocidad de crecimiento o algún signo clínico, también debemos sospecharlo. Lo diagnosticamos, por supuesto, como ya les mencionaba, con una elevación de la TSH que debe ser menor de 10 si usamos los valores de TSH ultrasensible. Y el valor por lo general está entre 5.5 y 9.5. Debemos descartar que no haya condiciones como uso de fármacos. Debemos descartar enfermedades subyacentes. Volvemos a hacer una nueva determinación de la TSH y por lo general entre 6 y 8 semanas. ¿Para qué? Para ver si la TSH continúa elevando y si la T4 muestra disminución. Algunos de estos niños normalizan su función tiroidea, otros mantienen los mismos valores de TSH y siguen observación, y otros desarrollan hipotiroidismo definitivo. ¿Qué es lo que más ocurre? En nuestra experiencia, lo que más ocurre es que un tercio evoluciona a hipotiroidismo definitivo, mientras que un tercio normaliza y el otro tercio queda en valores. Por lo tanto, el comportamiento no tiene una tendencia preferente. Evoluciona, por supuesto, a hipotiroidismo definitivo los que tienen tiroides autoinmune y especialmente historias familiares fuertes. Los que han sido tratados previamente con antitiroideos también. Y los que han tenido TSH por lo general superior a 10. ¿Qué significa esto? Que yo encontré una TSH mayor de 10, pero encontré una T4 libre normal. Doctor, ¿y ese dónde lo pongo? Ese también es hipotiroidismo subclínico. También es hipotiroidismo subclínico, pero ese ya entra a catalogarse como evolutivo y por lo tanto ese debe tener controles seguidos y lo más probable que ocurra es que muestre disminución de la T4 libre.
Aquí hay un manejo del hipotiroidismo subclínico en niños y voy a tratar de resumirlo porque es bastante grande, pero miren, hago hincapié en que debe tenerse muy presente la anamnesis, la historia de hipertirotropinemia, las enfermedades autoinmunes, la exposición a drogas o a radiación, la deficiencia de yodo, la historia familiar de hipotiroidismo subclínico, bocio, enfermedad autoinmune o genética, el examen físico, la antropometría que me muestre si tengo una adecuada velocidad de crecimiento, si hay o no hay bocio o signos de hipotiroidismo, la presencia de obesidad o alguna característica dismórfica. Luego, en los exámenes auxiliares, los anticuerpos antitiroideos y mucha ayuda el ultrasonido. Entonces, si tenemos una TSH mayor de 4.5, tomamos luego pruebas confirmatorias, volvemos a dosar luego de 4 a 12 semanas y encontramos aumento de TSH con disminución de T4, aun cuando no lleguen a estar en los valores completamente determinados, ya yo debo sospechar de hipotiroidismo manifiesto, buscar la etiología e iniciar tratamiento. Si se mantienen dentro de los rangos normales, fue transitorio o variedad fisiológica y se reevaluará al momento de llegar a la pubertad o al terminar la pubertad. Ante una condición autoinmune, por supuesto, vamos a sospechar de que estamos frente a una tiroides autoinmune y la vamos a seguir hasta que demostremos que tenemos una elevación de los anticuerpos con una caída de la T4 libre. No causas autoinmunes, recuerden, la obesidad, bájenlo de peso y reevalúen. Si hay deficiencia de yodo, se le da yodo y se reevalúa. Si está tomando drogas, se monitoriza porque a veces pues, las drogas no se pueden suspender. Si tiene, por ejemplo, convulsiones, si toma 2, 3, 4 drogas porque este niño tiene un síndrome de West que convulsiona un montón de veces. Bueno, se monitorizará cada 6 meses para ver en qué momento se puede considerar tratamiento. Si es una causa sindrómica, neonatal, etcétera, no tiene ningún bocio, no tiene nada, se monitoriza individualmente. Si hay una cierta progresión de la TSH y una disminución de la T4, se inicia tratamiento. Si es una causa idiopática, donde yo no sé qué es lo que está ocurriendo, pero el TSH que primero estuvo entre 5.5 y 9.5 pasa de 10, hay que considerar iniciar tratamiento. Entonces, esta es, como les decía, la progresión clínica que habíamos ido observando. Y vean ustedes, los que tienen hipotiroidismo establecido siguen siempre con hipotiroidismo establecido. Los que tienen subclínicos pueden pasar al final del tiempo de seguimiento de nosotros, pueden pasar más o menos una cuarta parte a condición eutiroidea. Mientras que los que estuvieron eutiroideos pueden también evolucionar paulatinamente y llegar a establecido. Va a depender mucho, por supuesto, en este diagnóstico de cuál era la condición de fondo. Esto es lo que les hablaba de la ultrasonografía. La ecogenicidad tiroidea normal en el paciente se muestra aquí, en la A, y aquí abajo la reducción de la ecogenicidad en la enfermedad de tiroides autoinmune. Y miren ustedes, mientras que acá es un patrón uniforme, miren ustedes que acá ven un patrón medio salteado que en algunos le llaman tablero de ajedrez. Bueno, no es exclusivamente un tablero de ajedrez, pues, pero así se le denomina. Es fácil de reconocer una persona entrenada las características. Y es importante la determinación ultrasonográfica para determinar si hay o no hay la presencia de nódulos. La gammagrafía también es de ayuda, ¿no? Para determinar especialmente la cantidad del bocio y para determinar que no hay nodulaciones. El otro tema que voy a tocar porque es importante y lo hemos tenido, ya casi se ha vuelto historia, pero ustedes deben reconocerlo, es el hipotiroidismo adquirido por deficiencia de yodo o el famoso cretinismo por deficiencia de yodo. Y aquí tienen imágenes clásicas, ¿no? Y aquí tienen al doctor Pretel cuando era joven. El doctor Pretel lo recordamos, ya ha fallecido, pero lo recordamos porque fue ganador del premio Reina Sofía justamente por su trabajo para eliminar el bocio por deficiencia de yodo en nuestro país. Trabajó mucho en ese tema, se dedicó a ese tema y hay que reconocerle su contribución con el país. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado prácticamente la eliminación virtual de la deficiencia de yodo en América y en nuestro país. Aparecemos limpiecitos.
O sea, quiere decir que ahora, y eso fue básicamente pues al trabajo que se hizo en el enriquecimiento de yodo en la sal de uso común. Antiguamente la gente comía mucho la famosa sal de piedra que no tenía aporte de yodo. El hipotiroidismo inducido por exceso de yodo también, ¿no? Por ejemplo, estos suplementos nutricionales, cuidado que ahora la gente le mete todo a los niños porque alguien le hace creer que es lo último en la ayuda para su crecimiento. Antitusivos que también tienen gran cantidad de yodo, cada vez se usan menos y a veces esos tipos de antitusígenos prácticamente desaparecen. Cuidado con los antisépticos yodados, la sustancia de radiocontraste o en los niños con patología cardíaca como son las arritmias cardíacas, cuidado en aquellos adolescentes que usan amiodarona. Las drogas, aquí hay varias señaladas. Unas son porque disminuyen la secreción de la tirotropina. Entonces recuerden, al disminuir la secreción de tirotropina, entonces también estamos haciendo una falsa lectura de lo que pudiera ser la elevación de la tirotropina. Entonces tengan cuidado en pacientes que están usando glucocorticoides sistémicos, dopamina o sus agonistas de la somatomedina, la carbamazepina, así que tengan cuidado con ese tipo de pacientes. La disminución de la síntesis de la hormona tiroidea, ya estamos en la propia glándula, entonces aquí los antitiroideos de lejos, el litio también. La estimulación del metabolismo hepático por la citocromo P450 y la excreción, aquí todo lo que son los anticonvulsivantes. Entonces recuerden en pacientes que están siendo tratados por síndrome convulsivo, verificar si están usando las drogas y si estas drogas que están usando están en concentraciones muy altas porque pudieran estar disminuyendo el metabolismo hepático de la hormona tiroidea. La alteración del metabolismo propio de la hormona tiroidea, aquí clásicamente el propanolol, en los pacientes tuberculosos, la rifampicina, tengan cuidado, así que usos de ese tipo también tenerlos presentes. La alteración proteica, recuerden que decía la TBG, ahí donde la hormona tiroidea tiene que ser transportado, esto básicamente se da en pacientes oncológicos, hay que tener cuidado, o aquellos que usan crónicamente antiinflamatorios no esteroideos. Y los inhibidores de la tirosina quinasa, donde están básicamente los biológicos que se usan en pacientes con enfermedades autoinmunes o enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Aquí tienen este trabajo de Roti y colaboradores que se fue publicado ya hace un tiempo, los efectos del exceso de yodo, ¿no? Y aquí están señaladas enfermedades en las cuales se puede ver inducción de eso, pero la enfermedad de fondo, por ejemplo, acá como la fibrosis quística, los pacientes dializados crónicos, no olvidar esta patología que ahora va ganando tema, las mujercitas especialmente, que ahora ha aumentado bastante, especialmente ahora que han habido estas épocas de gran presión por la pandemia, las anorexias nervosas, tenerle cuidado. Y lo que hemos venido describiendo con nosotros hasta ahorita, la enfermedad de Hashimoto o la enfermedad de Graves. Un pequeño acápite ahorita para hablarles del hipotiroidismo adquirido central, donde aquí básicamente son lesiones que se dan a nivel hipoficiario hipotalámico, ¿no? O también el uso de drogas que pudieran actuar a ese nivel. ¿Qué podríamos señalar aquí dentro de las más importantes que ustedes tengan en cuenta? Una patología que ha incrementado significativamente son las patologías tumorales del sistema nervioso central y dentro de ellos el craneofaringioma. Entonces no es mi tema ahorita hablar de craneofaringioma, pero sí voy a aprovechar esta lámina donde tengo que señalarles enfermedades que no son muy frecuentes para así hacerles recordar que el craneofaringioma es una de las patologías más frecuentes en niños, que tiene como condición clínica, como relato clínico más importante, la cefalea. Entonces, en todo niño, especialmente en edades preescolares o escolares, que le señale que tiene cefalea, por favor, no le echen la culpita que, bueno, será que tiene anemia, será que tiene, no ve bien, etcétera. Una cefalea en un niño de esas edades que es permanente, constante, por favor, debe tener una evaluación lo más precoz posible. Muy bien. Habiendo llegado aquí a este punto, pregunta sobre este tema, les escucho. ¿Alguna pregunta?
Doctor, sí, una pregunta. Dígame, señorita Abrego. Al inicio mencionó de que cuando usualmente se cometía el error de que cuando se sospechaba de cáncer de base de lengua o algo así, usualmente se mandaba para la extracción, ¿no? Y causábamos el hipotiroidismo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en todo caso, no? ¿Esperamos a que deje de ser? Cuando ustedes tengan una lesión como la que le puse ahí, que no es no es un cáncer, sino es una tiroides ectópica, ustedes no hacen nada. Esa tumoración no se toca. Esa es la glándula tiroides, la cual con la evolución se va a atrofiar sola. No hay necesidad de hacer nada de eso. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que tratar la función tiroidea. Le harán su examen y si su examen demuestra que ya está en condición hipotiroidea subclínica o clínica, en ese caso, al tratarse de una tiroides ectópica, le darán tratamiento. Gracias, doctor. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces ahora voy a pasar en este momento de exposición a mostrarles otro tema que para mí también es importante que ustedes tengan en conocimiento dentro de lo que es la diabetes mellitus. No me voy a ocupar del tema de diabetes mellitus porque probablemente muchas de las consideraciones ya lo han revisado al hacer ustedes medicina interna cuando hablan de la diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1 en el adulto. Voy a hacer alguna generalidad nada más antes de pasar al desarrollo per se de la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar a la cetoacidosis diabética porque es la forma de debut importante en casi 2/3 partes de los niños de la tercera parte de niños que debutan con diabetes mellitus en nuestro medio. Entonces es para mí importante que ustedes como futuros médicos estén preparados, por lo menos en este momento, teóricamente, a reconocer o sospechar la presencia de una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética puede presentarse en las diversas formas de diabetes mellitus. Quiere decir, se puede presentar en una diabetes mellitus tipo 1, conocida como insulino dependiente, una diabetes mellitus tipo 2, puede presentarse también en una diabetes de tipo monogénica, como es la diabetes tipo MODI, o puede presentarse en sus formas neonatales, como se conoce como la diabetes neonatal. En cualquiera de esas formas de clasificación de la diabetes puede presentarse la cetoacidosis diabética. Muy bien, entonces empecemos con el desarrollo de este tema que por favor sí quiero que le pongan atención porque esto lo van a ver en emergencia, por favor. Muy bien, entonces, primero en la propia descripción del término ya lo tenemos. Tenemos que tiene acidosis y que esa acidosis ha sido provocada por cuerpos cetónicos. Le da el término de cetoacidosis. ¿Y en quién? En un paciente con diabetes. Eso está clarísimo. Entonces, puede presentarse como forma de debut, que es a mí la que me interesa, porque es la forma en la que deben reconocerlo, o puede presentarse en la descompensación de un paciente diabético ya conocido, que es la forma más fácil. ¿Por qué? Porque cuando ya llega a la emergencia, la familia le dice a usted, doctor, viene mi hijito que está mal, pero él es diabético. Ah, ya, pues sí. Ya viene con el diagnóstico de diabetes, la otra que tengo que hacer simplemente es la identificación de la acidosis. Pero cuando es debut de la enfermedad, entonces ahí es donde está el problema. Y a eso es a lo que yo quiero que ustedes presten más atención. ¿Cuáles son los aspectos fisiopatológicos básicos de la cetoacidosis diabética? Muy bien. Sea debut o sea paciente conocido ya con el diagnóstico, lo que hay es una deficiencia absoluta o relativa de insulina. Hay un slash ahí que dice infección. ¿Por qué? Porque puede ser precipitado por un proceso infeccioso intercurrente. No siempre. Doctor, No disculpe. siempre tiene que ser infeccioso. Puede ser un simple estrés. Por ejemplo, ahora, en esta época de pandemia, un niño estresado por la condición de miedo pudiera ser el desencadenante. Doctor, la Sí. diapositiva no pasa. ¿No se ve? No, esa acá en la primera diapositiva. Oh, perdón. A ver, voy a volver entonces a subir. Un escape. Vamos a ver. Voy a volverlo a subir, por favor, disculpen. Gracias por la advertencia.
Ahora. Ahora sí lo ven. Cetoacidosis diabética, fisiopatología. Cetogénesis. Ahora. Fisiopatología. Perfecto. Esto es lo que estaba explicándoles. Mire, antes de que me pase a hacer todo este repaso, a veces cuando empezamos con estos términos ustedes se me pierden porque no han hecho su revisión de fisiología o su revisión de fisiología la han olvidado un poquito. Voy a ponerles el siguiente ejemplo y quiero que ustedes, espero me entiendan. Yo creo que todos ustedes por una u otra razón han ido pues a algún hotel. Voy a poner ejemplo un hotel, un sitio honesto. Cuando se han ido de paseo, pues etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes que viajan todo el mundo, han llegado ahí, yo les quiero poner el ejemplo. Las células van a ser las habitaciones. Los pasadizos van a ser la sangre. La administración va a ser el cerebro. ¿Correcto? Hasta ahí. Espero que me estén siguiendo en mi comentario. Entonces, vamos a hacer que la parte interna de las células sean ustedes los que habitan en la célula. Y entonces ustedes están encerrados porque ha habido un cierre total y ustedes están dentro y dicen, bueno, por favor, estamos de hambre, queremos que nos manden nuestros alimentos a nuestras habitaciones. Perfecto. El administrador, el cerebro, dice, bueno, este necesita requerimiento, estimula el apetito y entonces traen las viandas, las sacan del propio del propio servicio de comedor, si el hotel lo tiene o lo traen. La cosa es que lo traen y pasan los carritos todos con comidita dirigiéndose a todos los cuartitos para entregarle comida a ustedes. Ese alimento que va en los carritos es la glucosa. Muy bien. Llegan y se ubican todos en las puertas de cada uno de ustedes, cada célula, que están pidiendo el alimento. El administrador está ahí, escuchando el mensaje. No va, él está escuchando y ustedes dicen, ¿perdón? Disculpe. Bueno, pensé que había una pregunta. Bueno, la glucosa está frente, en los carritos, ustedes están adentro de hambre, la puerta está cerrada y ahora pues tienen que abrir las puertas para que ingrese el carrito y ustedes coman. Esa puerta es el receptor. Y ese receptor necesita una llave para abrir, esa puerta necesita una llave para abrirla y ustedes puedan ingresar. Oh, problema, no hay llaves. ¿Cómo les doy la comida si no hay llaves? Empiezan los problemas. Entonces, ¿qué hacemos ahora para compensar? Llamamos de nuevo pues a la administración. Oiga, señor, estamos que esperamos y no viene la comida. ¿Cómo que no llega la comida? No, señor, no llega la comida. Llaman y dicen, oiga, lleven la comida. Sale un nuevo paquete de carritos llevándole la comida a todos ustedes y encuentran que hay más comida y siguen llenando de comida los patios. Los pasadizos están llenos de comida, llenos de glucosa y ustedes adentro muertos de hambre. Oiga, tiene que haber alguna forma de que les alcancen comida a estas personas que están todas encerradas. Entonces, ¿qué hacen? Por emergencia, traen unos sanguchitos y se los comienzan a pasar por las ventanas. Esa es una forma de aporte para tratar de compensar. Los compensará, pero a medias, porque eso no es lo que ustedes esperaban. Ustedes esperaban sus alimentos tal cual los suelen ingerir y no la chatarrita que les están tirando. Pero bueno, algo los compensará por lo pronto. Sin embargo, la puerta de administración no tiene ese problema. El cerebro no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque el cerebro no necesita esa puerta, no necesita ese receptor. Esa puerta tiene otra llave que es una puerta de vaivén que ingresan y ahí el administrador y ellos sí han recibido su comida y están felices, pero el resto no. Pero ahora ya no están tan felices porque están fastidiados de todos los reclamos que se va haciendo. Ese ejemplo tan grosero que les acabo de poner es más o menos para que me entiendan qué está pasando. Entonces, como yo tengo un déficit relativo o absoluto de insulina, las células no han recibido la cantidad de glucosa y por lo tanto van a pedir una estimulación para facilitar que les envíen más glucosa. Entonces va a activar a las hormonas contrarreguladoras. Todo lo contrario a lo que deberíamos, porque sí tenemos un montón de glucosa en los pasadizos o en la sangre, para ahora sí decirlo en forma correcta,
y sin embargo no lo hay dentro de la célula. Y contrario a lo que esperaríamos, más bien hay un incremento de cortisol, hormona de crecimiento, adrenalina, glucagón, todas tratando de incrementar la glucosa. Ese estímulo de incremento de la glucosa va a actuar sobre todas las características de depósito metabólico, de depósito de sustratos metabólicos que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a provocar? Vamos a provocar glucogenólisis de nuestros depósitos hepáticos, proteólisis de nuestras proteínas para obtener un proceso de gluconeogénesis, una disminución del uso de la glucosa para tratar de facilitar mayor consumo, favoreciendo una insulinoresistencia, y una disminución y una degradación de los ácidos grasos, que es la lipólisis, lo cual es la famosa comidita que le tiré por la ventana para favorecer alimentación, pero que tiene un efecto contrario, que es la producción de cuerpos cetógenos, o sea, cetogénesis. Entonces, finalmente, el mayor incremento de producción de glucosa me lleva a sostenimiento de mayor glicemia, o sea, mayor hiperglicemia. Esta mayor hiperglicemia, como tiene que ir a nivel del riñón, traspasa el umbral, el TM de glucosa, y por lo tanto favorece diuresis osmótica, que lo que significa pérdida de agua y electrolitos, que finalmente me va a llevar a deshidratación y a un estado de hiperesmolaridad. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor concentración de glucosa en sangre con menor cantidad de agua al haber tenido deshidratación. Mientras que por el lado de la cetogénesis voy a tener un incremento de los ácidos grasos con pérdida de bicarbonato, llevándome a un estado de acidosis, el cual finalmente, por una alteración de nivel de membrana celular, me va a llevar a mala perfusión con incremento de lactato, que son favorecidos también por el estado de deshidratación y por la probable falla renal que se va estableciendo. Finalmente, esta mala perfusión y mala condición de lactato termina llevando a una alteración neuronal que me lleva a lo que se conoce como el estado de coma diabético. Entonces, espero que así en forma grosera me hayan entendido este proceso para que vean por qué se ha producido el incremento de los cuerpos cetónicos en este paciente. Esos cuerpos cetónicos también hay formas de determinarlos y es importante. ¿Por qué? Porque por lo general lo hacemos en tiras reactivas. Entonces tengan mucho cuidado que las tiras reactivas que usan para la medición en sangre o la medición en orina, cuando vemos luego de orina, sean de aquellas que miden beta hidroxibutirato y no los que miden acetona, porque el que está incrementado suficientemente es el beta hidroxibutirato y la acetona es por conversión más tardía. Entonces, cuando usamos de cuerpos de cetonas más tardías, a veces en las primeras lecturas no lo encontramos tan elevado. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de cetoacidosis diabética? Muy bien. Hablemos primero de la anamnesis. Mayor riesgo en niños más pequeños. ¿Por qué? Porque generalmente los signos y síntomas presentados se los hemos atribuido a todo menos a diabetes. Un nivel socioeconómico inferior que hace que primero el tema haya sido tratado con la vecina, la comunidad, el chamán, la expendedora de la botica, etcétera, y no hemos retrasado el tema de atención. Cuando se trata de una presentación establecida, los factores de riesgo, por ejemplo, cuando hay incremento de los requerimientos de insulina y no se los han incrementado, en las mujeres cuando llegan a la adolescencia por la presentación de menarquia o por su condición lábil emocional, que suelen ser muy frecuentes en niñas entre 13 y 15 años, en niños que no tienen ningún tipo de seguro. Ahora, bueno, ya la ley prevé que todo niño tenga por lo menos un tipo de seguro, o personas con alteraciones psiquiátricas, por ejemplo, niños con autismo, niños con alteraciones como las PCI, etcétera, donde muchas veces ese cuadro no es advertido. O factores precipitantes, un mal control metabólico, no se pone insulina, se pone cuando quiere, come lo que quiere, etc. La omisión al tratamiento o el estrés o una infección subyacente. Muy bien, entonces, la hiperglicemia por lo general se va a detectar por estos síntomas precoces en niños mayores y adolescentes. Aquí una diferencia con el adulto. No esperen la triada clásica poliuria, polifagia, polidipsia. No, polifagia
se presenta en un primer momento y muchas veces pasa inadvertido, porque dicen, ay, qué lindo mijito que está comiendo muy bien. Y nadie le tomó, antes comía poquito y ahora, mire, se ha vuelto comeloncito. Nadie le dio importancia a ese síntoma previo. Pero cuando comienza a presentarse los síntomas que llaman la atención son primero la polidipsia, porque a veces la poliuria no la observan, luego la poliuria y finalmente la pérdida de peso. El otro signo importante de la hiperglicemia es la fatiga. La enuresis en un niño que antes no se orinaba a la cama es un niño que hay que ponerle mucha atención. O en niñas con muy buen cuidado y que comienzan a presentar candidiasis vaginal. Ya los diagnósticos de acidosis, por favor, uno de los primeros que se presenta, dolor abdominal. Y a veces se lo achacan a todo. Incluso ha habido niños que han estado esperando cirugía por apendicitis aguda y lo que era una cetoacidosis diabética. La presencia de vómitos, que generalmente ya son reflejo de un estado de cambio del pH. Los cambios de la hiperventilación profunda, la respiración de Kussmaul ya son los efectos clásicos finales. En los niños lo que pueden observar es un poquito de fatiga con incremento de la frecuencia respiratoria. Ya finalmente puede haber un aumento de la ventilación minuto y finalmente compromiso de conciencia, que es de la forma más severa. El diagnóstico de hipovolemia a veces no es fácil cuando las pérdidas todavía son menores al 5%. Cuando la deshidratación ya es marcada, por supuesto ya se van haciendo más evolutivas. Aquí, por favor, más o menos para que recuerden las pérdidas estimadas, en agua más o menos 70 mililitros por kilo, en sodio entre 5 a 13 milimoles por kilo y potasio 6 a 7 milimoles por kilo. Recuerden que todo esto está por encima de los requerimientos normales de un niño, ¿no es cierto? Entonces, ténganlo presente, especialmente cuando el niño ya es un preescolar o escolar. Muy bien, y la forma bioquímica de confirmar el diagnóstico luego de la sospecha clínica son estos. Hiperglicemia, una glucosa mayor de 200 miligramos por decilitro, o si lo tienen en milimoles, 11.1. Acidosis que muestre un pH menor de 7.3 o un bicarbonato menor de 15 milimoles por litro o miliequivalentes por litro, con la presencia de cetonemia y o cetonuria. Puede hacer que lo más fácil de obtener es cetonuria, y esto es importante porque ya eso también me puede decir la seguridad de que el niño está miccionando. Entonces no olviden esta triada: hiperglicemia, acidosis y cetonemia o cetonuria. Lo que les mencionaba respecto a las formas de medidas reactivas en sangre y orina, recuerden que es mejor en sangre porque es cuantitativo respecto a la orina, que es semicuantitativo. El método en sangre es enzimático, mientras que en el de orina es con una sustancia para que la tira reaccione. En sangre lo están midiendo en tiempo real, en orina y es retraso porque ha tenido que determinar la filtración glomerular. La detección en sangre es beta-hidroxibutirato, mientras que en la orina, por lo general, la mayoría de tiras reactivas miden acetona o acetoacetato, aunque también hay algunas que miden beta-hidroxibutirato. En la interacción con fármacos aquí no hay ninguna. Aquí puede haber interacción si es que, por ejemplo, se trata de una persona que recibe algún antihipertensivo. Muy bien. Cuando nos alarmamos y decimos que ya el paciente es positivo, cuando la muestra de beta-hidroxibutirato es más de 3 milimoles por litro, lo cual significa que está presente y debe ser atendido en una unidad de emergencia. Aquí está, como le decía, que las cetonas solo son detectables por test en sangre, y aquí hay que tener cuidado las cetonas falsamente negativas. Recuerden que tiene que haber un proceso de metabolización y a veces no está todavía presente. Tomamos la tira reactiva, nos sale dudoso o nos sale ausente, y sin embargo los cuerpos cetónicos ya están presentes en sangre. Los grados de severidad medidos desde el punto de vista bioquímico son estos. Medidos en pH, y ahí recalco, venoso, y eso es cuando usted esté en emergencia. Doctor, en mi vida he tomado un AGA, pues doctor, no sea malo, estoy haciendo hasta mis prácticas todas virtuales y usted me pide que yo haga un pH arterial. No, pH venoso, suficiente, no tienen por qué hacer arterial. Hablamos que es leve cuando es menos de 7.3,
el pH y menor de 15 el bicarbonato. Decimos moderada si el pH es menor de 7.2 y el bicarbonato menor de 10. Y hablamos de severa cuando es menor de 7.1 el pH y menor de 5 el bicarbonato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, el ABC de la emergencia. Recuerden, este chico tendrá cetoacidosis diabética, puede que sea debut o no, y si no es debut, recuerden, puede venir por un traumatismo, puede venir por un proceso infeccioso, puede venir por otras cosas que lo desencadenó, y entonces ustedes lo que tienen que hacer es su manejo del ABCDE de emergencia. Vía aérea, acceso a una vía endovenosa, la condición de conciencia, tomar sus medidas de peso importantísimo al ingreso, porque de eso va a depender, especialmente en pediatría, mis cálculos posteriores para el tratamiento. Y luego haré un planeamiento de los exámenes a realizar para confirmación diagnóstica o para monitorización del problema. Entonces, yo he puesto ahí el PALS porque son ahora las medidas de referencia internacional. Muy bien. Entonces, ustedes ya aseguraron su vía aérea, han puesto una sonda nasogástrica si hay compromiso de conciencia, le han puesto un poco de oxígeno si creen que está hipoventilando, pero si está hiperventilando no le pongan nada porque es la forma de eliminar CO2 y es compensadora. Así que no vayan a ponerle a todos la mascarilla ahí, más bien retenerle la eliminación de CO2, porque ahí estarían yendo en contra de la forma de compensación de la acidosis metabólica. Es bueno tener una monitorización cardíaca, especialmente si pienso que hay alguna alteración electrolítica. Como ya les señalé, una vía endovenosa permeable. Si hay pérdida de conciencia y no pudiera haber una eliminación per se voluntaria de la orina, es bueno colocar una sonda vesical. Y esto de antibióticos en caso de fiebre, la famosa antibioticoterapia amplia, hay que tener cuidado si es que antes no se ha tomado algún tipo de muestra para determinar como hemocultivo, urocultivo, etc. El monitoreo horario debe ser los signos vitales, los signos neurológicos, como la escala de Glasgow, o si está despierta, que mencione la presencia o no de cefalea, o si el cambio del estado neurológico del momento que ingresó, si hay una condición de bradicardia, de saturación, y ya veremos la evaluación electrolítica. Haremos un balance hídrico de todo lo que ingresa y todo lo que sale, y la monitorización de la glicemia debe ser capilar. Y aquí siempre recordarles que la diferencia entre una glicemia capilar y una central en la mayoría de tiras reactivas es hasta un máximo de 10 miligramos por decilitro. Luego, de pasada la primera hora, cada 2 a 4 horas mediremos la glicemia siempre capilar, el estado de la escala de Glasgow, mediremos los electrolitos, mediremos también la función renal para ver si hay una adecuada eliminación para que la creatinina no varíe. Podemos medir fosfatos, podemos medir calcio si es que lo sospechamos, y siempre vamos a hacer un control de las cetonas para ver el momento en que desaparece la cetosis. Entonces, entre las medidas terapéuticas específicas, y aquí ya vamos en el camino, el objetivo final del tratamiento, ¿cuál es? Remitir la acidosis, ¿correcto? A ver, y todo eso se lo repito porque de repente pregunta de examen. El gol estándar del tratamiento de la cetoacidosis es remitir la acidosis. Para haber remitido la acidosis, tengo que haber disminuido los cuerpos cetónicos, fundamentalmente, y tengo que tener un adecuado estado de hidratación. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ese paso. ¿Cómo llegamos a ese paso? Objetivos: corregir la deshidratación, corregir la acidosis, la cetosis y finalmente la glicemia. Valorar la hidratación. ¿Está en estado de shock o está en estado de no shock? ¿En qué momento voy a usar la insulina? ¿En qué momento voy a corregir el potasio? Son mis preguntas de inicio. Vamos a las respuestas. Entonces, a ver, señores, síganme en el ejemplo. Llega un niño, historia de polidipsia, poliuria, pérdida de peso, condición clínica me hace sospechar en que estamos frente a un cuadro de diabetes mellitus, lo evalúo, le veo condiciones de deshidratación, veo condiciones clínicas que me hacen sospechar acidosis,
y entonces digo, muy probablemente estoy entre una cetoacidosis diabética. Me pregunto, ¿cuál es su estado de hidratación? Me pregunto, ¿voy a usar insulina? ¿Qué insulina voy a usar? ¿Cuándo lo voy a usar? Y me voy a preguntar cómo están sus electrolitos antes de iniciar el tratamiento, porque luego voy a hacer su corrección. Muy bien. La terapia de electrolitos, fluidos y requerimientos van a depender mucho de la parte de las pérdidas y de lo que vamos a mantener. Le habíamos dicho que más o menos el promedio de rango de pérdida por kilo de peso de agua era 70 mililitros. Otra forma de valorarla, pues, doctor, porque mire, de 30 a 100 usted me pone 70, pero ¿qué tal si es un poco menos, es un poco más? Algunos dicen que no hay que hidratar demasiado rápido, otros dicen que hay que hidratar rápido. ¿Cómo hago? Fácil, lo pesaron, ¿verdad? Sacaron su clínica, ¿verdad? Ya, entonces, ¿es deshidratado moderado? Ya, ha perdido hasta un máximo de 10%. Si es deshidratado severo, ha perdido más del 10%. Y con eso hago mis cálculos de pérdida de agua. Pero también ha perdido electrolitos probablemente porque la diuresis osmótica jaló y que no sé cuánto. Perfecto, si lo jaló sí, y ya les había dado una lista de esto, y acá tengo un promedio, más o menos 6 de sodio, más o menos 5 de potasio, más o menos 4 de cloro y probablemente fosfato de 0.5 a 2.5. Ajá, entonces lo más importante no es el fosfato, son el cloruro, sodio y potasio. Perfecto, entonces en mi cabeza, si tengo que reponer cloro y sodio, ¿qué tengo que darle? Cloruro de sodio. Doctor, pero también potasio. Exacto, vamos a ver en qué momento se lo ponemos. Muy bien. Y luego voy a tener que hacer una terapia de mantenimiento porque, bueno, lo saco del problema agudo y luego voy a tener que calcularle. Para calcularle, ustedes saben acá la famosa regla de mantenimiento basal que nos dice que por los primeros 10 kilos debemos de ponerle 100 mililitros por kilo por 24 horas. Por los siguientes 20 kilos aumentarle 50 mililitros por kilo por cada 24 horas y por encima de los 20 kilos aumentarle 20 mililitros por kilo por 24 horas. Entonces, de los primeros 10 tengo los 1000, le sumo los 50 que vienen y aquí ya tengo 1500 obligado y sobre los 1500 por cada kilo mayor de 20 le voy a sumar 20 mililitros para obtener el total. Eso es lo que tengo de mantenimiento luego de haber corregido la pérdida. Entonces, mi objetivo ahorita inicial es ¿cuál? Corregir la pérdida. Muy bien. Entonces, la pregunta era, ¿estabas chocado o no estabas chocado? Si estaba chocado, le voy a poner, como ya han escuchado para muchos otros eventos, 20 mililitros por kilo de cloruro de sodio administrado en famosos bolos, ¿no? Eso que han escuchado ustedes. Especialmente si estoy teniendo disminución del tono cardíaco, que significa paro cardíaco inminente. Si la deshidratación es severa, pero no hay shock, le voy a iniciar 10 mililitros por kilo, pero se lo voy a pasar en la primera hora. En la primera hora. Entonces, clave, le calculamos 10 mililitros por kilo y esa cantidad, si no está en shock, se la voy a pasar en 1 hora. Si está en shock, le voy a pagar primeramente los bolos. ¿Y de eso se lo voy a descontar? No. Primero lo saco de shock y luego le pongo la siguiente cantidad. No lo descuento. ¿Correcto? Muy bien. Luego le voy a reponer el déficit según la estimación de deshidratación. Aquí está la solución salina al 9%, puede ser al 0.45 también. Sí, ¿qué pasa? Si mis medidas de sodio y de cloro después me vienen que estaban casi dentro de lo normal y mis pérdidas no habían sido nada. Perfecto. Luego también consideraré administrar potasio. ¿Por qué? Porque luego de la primera hora voy también a considerar el uso de insulina. Y esa cantidad de reposición de déficit lo voy a calcular pasar en 24 a 48 horas. ¿Qué significa? Lo saqué de la deshidratación severa, no lo volví a la hidratación normal, le corregí la deshidratación severa. Calculo la cantidad de pérdidas medibles que puedo tener, por eso el balance hídrico, le sumo lo de mantenimiento y se lo calculo pasar entre 24 a 48 horas. ¿Por qué pasarlo entre 24 a 48 horas? ¿Por qué esa diferencia? Porque a más tiempo haya estado deshidratado, más tiempo haya transcurrido desde el momento que vino, la cantidad de cloruro de sodio y potasio y lo que administremos, se lo vamos a tener que pasar en tiempo más largo. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de favorecer edema cerebral. Muy bien.
Insulinoterapia. ¿En qué momento inicio la insulina? Después de la primera hora de haber pasado fluidos. Después de la primera hora de haber pasado fluidos. ¿Qué insulina voy a usar? Insulinas de acción rápida. Generalmente usamos insulina cristalina, pero también podemos usar los análogos de insulina cristalina o regular, que son, por ejemplo, la Lispro o la glulicina, si es que no contara con la cristalina. Pero lo que más a la mano vamos a tener es la cristalina. Entonces, después de la primera hora de haberle pasado líquidos, una vez confirmado mi diagnóstico de cetoacidosis diabética, voy a administrar insulina cristalina o regular a un ritmo de 0.05 o 0.1 unidad por kilo por hora. Si están en un paciente debut, inicien con 0.1 unidad por kilo por hora y de acuerdo a la monitorización de su glucosa posterior irán disminuyendo. Y esa disminución, ¿de qué va a servir? Si la disminución no debe ser más allá de 90 miligramos por decilitro por hora. Si está descendiendo muy rápido, disminuyo la insulina a 0.5 e incremento dextrosa a la administración cuando desciende por debajo de 300 miligramos. Eso dicen los consensos y yo lo he puesto. Ustedes cuando vayan a las prácticas de la mayoría de unidades van a ver que nosotros los endocrinólogos esperamos que la glicemia llegue a 250. Sin embargo, como estamos en una parte académica, vamos con lo que es los consensos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el momento del inicio de la insulinoterapia. Doctor, no se pase, yo no estoy en el hospital del niño, mire, yo estoy en una posta médica que está lejos, estoy haciendo mi serum, he hecho mi diagnóstico, ya le puse su cloruro, tengo mi insulina, pero yo no tengo bomba. ¿Cómo le paso a 0.05 o 0.1 unidad por kilo por hora? Ya, no se preocupe, hace el mismo cálculo y se lo pone por hora, pero intramuscular, no subcutáneo. ¿Por qué? Porque como ha habido deshidratación, no hay una buena irrigación capilar. Y al no haber una buena irrigación capilar, estamos en los problemas serios de que podemos llevarlo a que no se absorba bien la insulina. Por eso, intramuscular. Cuando ya la cetoacidosis no está complicada, se ha compensado, ya está la cosa más tranquila, podríamos pasar la dosis que tenemos a la vía subcutánea. O sea, si estaban usando la intramuscular o la endovenosa, podemos pasar a 0.1. Pero la primera dosis debe ser 0.3. ¿Por qué? Porque vamos a suprimir la administración endovenosa. Lo que solemos hacer, paralelo a esto también, es que mantener todavía la vía endovenosa continua a la dosis que estaba, poner la subcutánea y luego de una hora de administrado, recién suspender la endovenosa. Pero si usábamos la intramuscular, doctor, yo no estaba usando la endovenosa, yo estaba usando la subcutánea. Si usted estaba usando la vía intramuscular para pasar a subcutánea, la primera dosis de la vía subcutánea debe ser 0.3 unidades por kilo. Doctor, ¿y cada cuánto le voy a medir? Va a depender de si ya reinició la vía oral o no ha reiniciado la vía oral. Si ha reiniciado la vía oral, usted debe hacer su control cada 2 horas y luego cada 4 horas. Si no, todavía debe mantenerlo hasta cada 1 hora hasta recuperar bien el estado de conciencia que le permita la ingesta vía oral. Doctor, pero ¿y lo puedo pasar un Volutrol, la insulina así tipo bolo? No, nunca lo pase tipo bolo. No funciona y más bien puede traer problemas. Muy bien, hasta ahora yo les hablaba del potasio. ¿Y por qué vamos a hablar del potasio? Porque cuando ha habido el estado de acidosis, ustedes saben qué ha pasado con el potasio intracelular, ha salido hacia el extracelular. Y cuando yo inicie insulinoterapia, ¿qué va a pasar con el potasio? Que es básicamente un ion intracelular, va a ingresar rápidamente a la vía intracelular, dejándome en sangre un estado de disminución, un estado de hipocalemia. Entonces, ¿qué puede pasar? Si no doy el aporte de potasio en un momento oportuno, entonces voy a tener los signos de hipocalemia que pueden parecerse vómitos, etcétera, y confundirme con el cuadro clínico. Entonces voy a administrar potasio. Solamente en aquellos pacientes que son diabéticos de larga data o diabéticos que pueden tener compromiso renal que no me permitan
que haya tenido la evacuación de potasio y yo tenga potasio todavía en niveles altos, entonces en ese tipo de pacientes no lo iniciaremos tan pronto. Muy bien, entonces vamos a tener que, si está el niño en hipocalemia, le vamos a reponer una concentración de 20 miliequivalentes, luego 40. Si está normocalémico, 40, y si está hipercalémico, lo mantendremos en 20. Luego no se olviden, de la primera hora de hidratación y del inicio de la insulinoterapia. Con respecto a la acidosis, no le den nunca bicarbonato de sodio, que es una de las cosas, una tendencia. Le ven el bicarbonato en 5 y ya quieren subírselo, dicen, no, hay que subirlo, hay que hacerle el reto de bicarbonato, etc. No. ¿Cuándo van a considerar ustedes el aporte de bicarbonatos? Cuando el pH no mejore, o sea, que no suba de 7 luego de 2 horas. Quiere decir, le di la primera hora de hidratación, le puse la insulina, lo mido a la segunda hora y sigo teniendo el pH por debajo de 7. Puedo considerar el uso de bicarbonato. ¿Por qué? Por el riesgo vital del compromiso de la acidosis sobre la bomba cardíaca o también el hecho de que pueda estar asociado a hipercalemia. Entonces, si yo tengo hipercalemia más esas condiciones, sí tengo que usar el bicarbonato porque es manejo de la hipercalemia y evitar el compromiso cardiovascular de bomba. Solo ahí. Luego, no. Por lo tanto, es extremadamente raro su uso. ¿Cuáles son las complicaciones de esta terapia? La rehidratación inadecuada. Si no rehidrato bien, el paciente no va a mejorar, va a mantener la acidosis. Si pongo demasiada insulina muy rápido, no aporto glucosa en su momento, hipoglicemia. Si no aporto potasio, hipocalemia. Si administro mucha cantidad de líquido y en muy rápido tiempo, no me tomo esa paciencia de las 24 a 48 horas en un niño que no está perdiendo mucha agua, puedo llevarlo a acidosis hiperclorémica. Y finalmente el compromiso más serio, el edema cerebral. Entonces, para ese compromiso más serio nos valemos de la escala de Glasgow. Ustedes la conocen, pero simplemente para decirles que, por ejemplo, en los puntos 5 y 6 del ojo y verbal no aplica porque aquí no ha habido un trauma, sino aquí ha habido un compromiso que está subyacente a un problema metabólico. Entonces, ustedes ya conocen la escala de Glasgow, no me voy a demorar en describirla. La realimentación e insulina subcutánea van a ser lo más prontas posibles apenas el niño esté bien consciente, apenas pueda tolerar la vía oral, como nosotros decimos, a sacarle todas las tripas y a dejarle toda la administración por vía oral y la insulina por vía subcutánea. Entonces, para eso tengo que haber resuelto la acidosis. No se olviden. No debo tener cetonuria. La tolerancia oral debe ser buena. Voy a poder poner la insulina precomida. Voy a tener que mantener insulinas con administración, pero ya en vía subcutánea y apoyándome ya no solo las administración rápida, sino también las insulinas de administración lenta, que ya eso es un manejo de especialidad y no pertenece al manejo per se de la cetoacidosis. Hay que hacer un monitoreo de la glicemia pre y postprandial para ver los intercambios bruscos de glicemia. Aprovecho para decirles, un paciente corregida la acidosis y corregida la cetosis y buen estado de hidratación, ya no necesita estar hospitalizado. La hiperglicemia no es criterio de hospitalización. Puede mantenerse hiperglicémico, pero sin las otras condiciones puede ser dado de alta. En este monitoreo del paciente que no mejora, entonces, si no mejora, por favor, revisen sus cálculos de fluidos, de repente no lo hicieron bien, o de repente el paciente sigue teniendo pérdidas importantes porque tuvo un cuadro infeccioso y hace diarrea, o tiene mucha fiebre y pierde mucha por vía insensible. Reevaluar nuestro aporte de insulina, considerar resucitación solo si el pH no ha mejorado suficientemente y puedo en la necesidad de usar bicarbonato, descartar, como ya habíamos dicho, procesos infecciosos subyacentes. Descenso de glucosa, como dijimos, de 300 miligramos por ciento o más de 90 miligramos de decilitro por hora, hay que poner glucosa con aporte de sodio. Entonces aquí podemos poner 500 mililitros de cloruro de sodio con 500 mililitros de dextrosa y eso me da este aporte. La resolución de la acidosis es nuestro objetivo y pase a la insulina subcutánea. Si mi estado neurológico muestra cierta alteración, primerito descarten hipoglicemia. No vaya a ser que aquí se les ha bajado y no han hecho el control y la glucosa ya está por debajo de 100. Observar el riesgo de edema cerebral y si es así, el uso de manitol o sodio hipertónico, pero esto hay que hacerlo ya en una unidad de trauma shock
o básicamente en una unidad de cuidados intensivos por si voy a necesitar luego el uso de ventilación asistida como manejo del edema cerebral. Restringiremos el volumen porque volúmenes pasados muy rápido son una de las consecuencias de compromiso de edema cerebral. Y tomaremos una imagenología cerebral para demostrar edema difuso o tal vez un compromiso neurológico orgánico que no habíamos advertido. Muy bien. Hasta aquí. Preguntas, por favor, porque ya me excedí 10 minutos y de repente tienen que ir a la práctica. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, tienen ahí la grabación para que la revisen o en sus prácticas pregunten también, por favor, a sus tutores. Muy bien. Entonces, los dejo para que pasen a sus prácticas. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego.